Entonces comenzamos. En esta, en esta clase o en este tema vamos a iniciar a hablar de Sócrates. Esto es uno de los grandes ya, es decir, cuando nosotros nos referimos a la filosofía clásica, a los clásicos, nos estamos refiriendo a la Grecia clásica, nos estamos refiriendo a tres personajes. El primero es Sócrates, después su alumno que es Platón y después Aristóteles, de los cuales trataremos en las clases que vienen. ¿Quién es Sócrates? Por ejemplo, de Voltaire dice que cada época ha producido su propio Sócrates. ¿Esto por qué? Porque en cada época siempre ha habido un hombre que ha iniciado a interrogarse del hombre mismo, a interrogarse de la sociedad, a preguntar a los demás, a querer hacer entrar en razón a los demás. En este sentido, pues no tenemos acceso a un Sócrates real. ¿Por qué? Porque no escribió nada. Es más, hay algunos que piensan que simplemente es una figura literaria de Platón, porque en los diálogos que escribe Platón utiliza siempre a Sócrates y lo nombra como el maestro. Entonces, no tenemos así decir acceso a sus escritos. Y lo que tenemos es un infinito número de interpretaciones, cada cual representando un Sócrates, teóricamente posible, ¿no? Entonces, y sobre todo en los filósofos, por ejemplo, contemporáneos o modernos, cuando han querido llegar a Sócrates, pues se lo han interpretado también de acuerdo a la filosofía que ellos han llevado. Así, por ejemplo, Hegel ha mirado a un Sócrates más idealista, y Sócrates no es idealista, es realista. Y es hasta el extremo realista, que pensaba que las ideas eran tan reales y que este mundo no era tan real, era más engañoso. O Nietzsche, por ejemplo, habla de un Sócrates que le lleva a hacer la filosofía su fracaso en la vida. Le lleva a interrogarse tan fuerte el haber fracasado en la guerra, el que sus compañeros hayan muerto y él haya huido, aunque él después, en el juicio que le van a hacer, dice que no ha huido, que él quería regresar, pero no podían porque si no perecerían todos en la guerra. Desde esa perspectiva, por ejemplo, es recordar a Søren Kierkegaard, filósofo danés. Es un grande, uno con el cual se inicia el existencialismo. Él escribe un libro muy bonito, le recomiendo. Se llama Sócrates o Jesucristo. Kierkegaard, en la primera parte, porque inicia a narrar en este libro Sócrates o Jesucristo, inicia a narrar la vida de Sócrates, un hombre valiente, fuerte, musculoso además, intrépido, con una mente aguda, con una intuición fina y que no tenía miedo a la muerte. Ustedes recordarán que cuando a él lo van a matar y lo matan por corruptor de jóvenes, y lo cual no es verdad, él había llegado por medio de la filosofía a pensar que existe un solo Dios, un Dios absoluto, mientras que Grecia creía en muchos dioses y cada dios tenía pues una moral. Les había dicho en la clase pasada de los mitos. Los mitos son transmisores de moral. Los mitos lo que transmite es la moral para poder vivir. Por ejemplo, cuando uno recuerda eh, la Odisea, ¿verdad? Ahí está Odiseo y está su esposa Penélope. Y justamente Odiseo marcha, no llega pronto, tarda mucho. Penélope le es fiel
Y como la ley es que cuando ha desaparecido, ya no dan señales de vida, Odiseo es que se casase ella con uno de los de la ciudad. Ella, fiel a su esposo, inicia a tejer por día y a destejer por la noche, porque les había dicho, cuando termine, elegiré con quién me caso. Y esa espera es lo que le llevaba a nunca terminar aquello que estaba tejiendo. Es esa esperanza que se tiene. Cuando a una persona se ama, nunca se va del todo. Sócrates va a decir, por ejemplo, en una parte lo hace decir a Platón, en cada persona que me mira, yo sé si verdaderamente esa mirada lleva amor o lleva odio, porque en la mirada va el reflejo de su yo interior. Eh, a esto, pues, Penélope, ¿verdad? O Odiseo llega y llega a escondidas. No lo revela a su esposa que ha llegado. Y no lo revela a su esposa que ha llegado. Hay dos interpretaciones. Una, un poco, piensan algunos, misógena. Yo creo que no. Era la cultura también. Que cuando se quiere mantener un secreto, no se puede contar a una mujer. Porque lo vas a hacer llevar una vida cruel, porque la mujer está hecha para hablar y el hombre para guardar silencio. De ahí, por ejemplo, eh, recuerdo cuando leía en mis épocas a Freud, él en una parte decía la, que la forma de liberarse de la mujer es hablando y del hombre guardando silencio. Por eso cuando una mujer tiene problemas necesita compartirlo y el hombre necesita encerrarse. Ya de esto después lo han interpretado otros no tan bien, por ejemplo Schopenhauer. Esto lo ha interpretado diciendo, por ejemplo, eh, no, es muy dura la frase, mejor es la de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, dice, cuando te acerques a una mujer, acércate con tu látigo, ¿no? Interpretando siempre desde esta cultura. Ahora, eh, en estos mitos que estamos viendo, Odiseo no revela a su esposa, unos dicen por esto, otros dicen porque tenía que guardar silencio y recuerden que los dioses a veces se transformaban en hombres para acostarse con las mujeres de aquellos que se han burlado de ellos. Así nace, por ejemplo, eh, los semidioses, ¿no? Entonces, a esto de acá, una vez llega una diosa Atenea, lo convierte en viejo a Homero, no, a Odiseo, y llega a la casa, coge la hacha, ¿verdad? Después de ahí la, las flechas, ¿verdad? Y logra traspasar por las hachas, por el ojo de las hachas. Y de pronto se vuelve a su edad, los mata a todos. Y esas horas Penélope no corre y lo abraza y le dice, esposo mío, ha regresado tanto tiempo esperándote, mira lo que he hecho. No, le dice, he llegado a casa y la otra lo que le dice es, ve a sacar la cama para acostarnos. Entonces cuando Odiseo le contesta y le dice, pues nuestra cama está sobre un tronco y el tronco está plantado en tierra y es inmovible. Esa es la hora en que Penélope abraza a Odiseo. Al fin lo reconoce. ¿Y esto qué quiere enseñar en la mitología? Lo que quiere decir es que no se cuentan a nadie. Ni siquiera los dioses lo deben saber. Y justamente ese secreto es lo que hace que perdure el amor. Ese secreto hace que ese amor continúe y por eso las personas que ya no se aman ya no guardan secretos. Por eso es que divulgan las cosas y se vuelven profanas, ¿no?
porque han profanado esa unión. Y el que ama sabe guardar el secreto. De ahí, por ejemplo, hay un psicólogo, es Enrique Rojas, que es psicólogo y también filósofo, interpretando esto, decía que cuando dos personas se aman y ha habido desavenencias entre ellos, que no deben ir corriendo a contárselo a sus papás y a sus hermanos, porque a lo mejor vuelvan a perdonarse, pero los padres y los hermanos ya no tendrán la misma mirada a aquel que ha hecho sufrir a un miembro de esa familia. Y ese es, decía, el momento que ha nacido la discordia entre familias. Entonces, aquí es el secreto, es el saber guardarse los secretos, ¿no? Y eso conlleva la fidelidad. Entonces, pues cada filósofo ha interpretado a un Sócrates. Y siguiendo con Kierkegaard, ¿no? Pinta a este Sócrates valiente, incluso cuando está muriendo. Lo han dado de beber la cicuta, que es una planta que lo hierven y al ser hervida es dulce, como la miel. Y entonces él ve que va adormeciéndose primero sus extremidades y dice, pues, mira cómo se adormecen mis extremidades y lo siente, ¿no? Y es más, sus discípulos le han ofrecido, le han dicho que lo escaparían de ahí, que pagarían para que se escapase. Y Sócrates dice que no, que permanecería ahí. Y es más, le reta a los que le están condenando a muerte. Le dice, al final no sabemos a quién va mejor vida, si ustedes o yo. Porque en el Hades pueden existir mejor vida. Y entonces yo me llevo la mejor vida. Entonces, si es así, Sócrates es un hombre inquebrantable. Es un hombre que incluso sabe lidiar con la muerte. Mientras que Jesucristo, por ejemplo, no. Jesucristo, cuando sabe que la muerte se aproxima, que ya está en el horizonte, ¿verdad? Entonces, aquella noche del Jueves Santo va al huerto de los olivos y reza. Y pide a Dios que a su Padre que le apartase ese cáliz si es su voluntad, pero que no se haga su voluntad sino la de su Padre, ¿no? Pero ahí se ve a un Jesucristo tenebroso, miedoso a la muerte. Y entonces, pues dice Kierkegaard, así es mejor seguir a Sócrates que a Cristo. Y va analizando poco a poco y al final resurge el Cristo humano, aquel Cristo que sabe comprendernos en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, aquel Cristo que no solamente ha sufrido, sino que además Él ha sufrido, además por nosotros, ¿verdad? Ha amado tanto que se ha quedado con nosotros. Entonces, ahí es que el humano en Cristo siempre encuentra a ese hombre completo, el hecho homo, he ahí el hombre, he ahí en el que me puedo yo completar. Y entonces, los voy contando esto para que sepan que cada época, cada autor, cada filósofo ha interpretado a un Sócrates. Y así existe en cada época tiene su propio Sócrates. En la época antigua, por ejemplo, un padre de la iglesia, Atenágoras, llamaba a Sócrates San Sócrates. ¿Por qué lo llamaba San Sócrates? Porque dice que su único objetivo era educar a la juventud en la virtud y hacer que la gente se dé cuenta que conociendo podemos lograr una vida buena y por tanto una vida feliz. Eh, Cada época tiene entonces su Sócrates en ese sentido. ¿Cuándo nace Sócrates? Nació en la antigua Atenas, en el año 469 antes de Cristo.
y vivió durante los 2 últimos tercios del siglo V antes de Cristo. Es la época más espléndida de la historia de su ciudad natal, ¿no? De toda la Grecia antigua. Es la Grecia de Pericles. Recuerden que han vencido a los de Pericles cuando ha vencido en algunas guerras, entonces han llevado a construir la Gran Grecia, el Partenón, ¿verdad? Todas estas cosas. Fue hijo de Sofronisco, de profesión cantero, y de Fainarata, y era una comadrona. Y él mismo dice que él ejerce el oficio de su madre también, porque cuando pregunta, ¿verdad? El método socrático, cuando va preguntando, que lo veremos, ¿verdad? Hace parir ideas a los hombres, hace surgir nuevas ideas. En su juventud se instruye en gran esmero y conoce la filosofía de algunas escuelas anteriores, especialmente la de Anaxágoras, de los Eleatas y sobre todo a los pitagóricos. Y además se pone en contacto con los sofistas. Y sabemos hoy que se vuelve enemigos de los sofistas. Sofista viene de Sofos. Sofos es el sabio. Y sofista es el que se cree sabio. ¿Por qué? Porque Sócrates los ha llevado a tal, vamos a decir, casi menosprecio, porque se creían sabios si no lo eran. Y él, por ejemplo, cuando quiere dialogar con algún sofista, él se presenta como ignorante para después hacer que caiga el sofista en la cuenta de que Sócrates no era el ignorante, sino que el ignorante era el sofista. Y además, él no se lleva bien con los sofistas porque ellos cobran dinero para enseñar filosofía, mientras que Sócrates no cobra. Es más, Sócrates se llama el tábano. El tábano es un, vamos a decir, un insecto, ¿verdad? Que pica mayormente a los vacunos y les extrae la sangre, ¿no? Para alimentarse y poner sus larvas o sus huevos, ¿no? Entonces, él dice que es como el tábano, ¿no? Cuando un tábano está cerca de las vacas, pues las vacas se inician a correr, a mover la cola, el hocico, ¿no? A soplar, porque no quieren dejarse picar. Y Sócrates, él se cree así. Y muchos dicen que es verdad. Sócrates estaba en el parque de Grecia y entonces, o en las bancas ahí, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Pues alguno lo veía y huía de él. Y Sócrates iba a su encuentro a hacerle preguntas, ¿no? A hacerle preguntas. Eh, ¿Por qué? Porque quiere conocer qué piensan, qué saben de la verdad. Él, Sócrates, no participa en política, pero cumple con honestidad sus deberes cívicos y toma parte de la defensa de su ciudad en las batallas de Potidea, Anfípolis y de León, episodios de las guerras del Peloponeso, en cuya campaña da muestras de resistencia y valentía, es decir, es un guerrero también, un soldado. Además, Sócrates, congruente con su forma de pensar, no escribe nada. ¿Y por qué no escribe mayormente? Porque él piensa mayormente que el transmitir la filosofía se transmite de manera hablada, en diálogos, dialogando con el otro, pensando con el otro. Una filosofía en libros a veces es una cuestión muy aburrida y el filósofo no se deja entender del todo. Es mejor hablar y en ese hablar inicias a descubrir el interior del otro, inicias a descubrir la forma de pensar y de ser de la otra persona. Entonces, pues de Sócrates decimos que no escribió nada.
Tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien lo introdujo en las reflexiones sobre la física y la moral. Se casó con Jantipa. Muchos piensan que su esposa era también de coraje, porque alguna vez cuando está reunido con sus discípulos, ella se va y le echa en cara que no hay que comer en casa, ¿no? Entonces, eh, algunos lo pintan como aquella mujer que le hacía también casi la vida imposible, y eso le ayudó a Sócrates también a pensar mejor y a conocer mejor. Trataba muy mal, dice al filósofo, es verdad, lo trataba pésimo. En las calles, cuando lo encontraba, lo gritaba desde lejos, eso es lo que se cuenta. Aunque en realidad Platón muestra, al narrar la muerte de Sócrates en el Fedón, por ejemplo, una relación normal, incluso buena, entre ellos dos. Aunque algunos dicen que su esposa en el momento de su muerte, es decir, cuando va a ver a Sócrates partir, pues se inicia a comportar de manera normal. Entonces, como para despedida, ¿no? Entonces, eso es lo que haría que Sócrates o que su esposa trate bien a Sócrates, ¿no? Eh, ¿Qué fuentes tenemos de, de Platón? Una de las fuentes que tenemos ¿qué fuentes tenemos para conocer a Sócrates? Una de las fuentes que tenemos para conocer a Sócrates es, por ejemplo, Aristófanes. Él escribe Las nubes. Él es discípulo de Sócrates. ¿Y qué dice Aristófanes? Dice que era un hombre profundamente feo, semejante más a un sátiro que a un hombre. Su aspecto era lo opuesto al ideal griego de la calocatía o a la unión entre lo bello y lo bueno. Recuerden que con Sócrates también inicia la idea de belleza, ¿no? Del curso de estética, ¿no? Porque en la época clásica, recuerden, la estética es objetiva, no es subjetiva. Y si la estética es objetiva, entonces tiene parámetros. Y pues en Sócrates todavía ponen 2 parámetros, pero después lo completan a 3 parámetros. Cualquier cosa para que sea bella tiene que ser, eh, vamos a decirlo, que sus partes sean eh, ordenadas, congruentes, eh, además que esté completa y además que sea luminosa, espléndida. Y si una cosa no tendría estos aspectos, no sería bella. Entonces, si es así, pues Sócrates llevaría una cara un poco no buena, no fea. Ahora, esto de acá, por ejemplo, le hace pensar a algunos que los filósofos, o mejor, cuando alguien quiere resaltar en algo, porque no resalten nada más, es la razón la que resalta. Dicho de otra manera, hay un libro escrito en la época contemporánea que se llama El gen egoísta, de Richard Dawkins. Él dice que, por ejemplo, Sócrates lo que le llevó a pensar era su fealdad, porque era la única manera de sobresalir. Lo mismo que a Kant, por ejemplo, le lleva a pensar también porque tenía un cuerpo deforme y eso le llevó a sobresalir en inteligencia. Y lo mismo va a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, porque ella, al estar en un convento de clausura, ¿verdad? Antes fue profesora y todo, pero
al querer ser más, entonces lleva a ver dónde puede destacar. Entonces, de Sócrates muchas veces se ha dicho esto. Pero entonces, eso se pinta de Sócrates. Eh, Además, Sócrates, él insiste constantemente que no es un profesor. Y por lo cual, como no es profesor, él rechaza todo tipo de pago. No quiere recibir dinero. Y además, rechaza los avances físicos de un Erastes, ¿no? Es decir, él piensa que no es coherente en sus interpretaciones. Sócrates reconoció un fenómeno personal singular en él. Él piensa que en él hay un daimon, o dicho de otra forma, daimonium. Esto, por ejemplo, los primeros cristianos lo tradujeron como demonio, pero no, no es eso. Es descubrir que hay, como en el interior del hombre, algo así como una voz que le habla, que le dice lo que debe hacer y lo que no debe hacer, que no sería la conciencia, ni la conciencia psicológica, ni la conciencia moral. Sería algo así como algo divino, como algo que trasciende al hombre. Agustín, interpretando acá y llevándolo más allá de esta interpretación, lo va a llamar el maestro interior. Y si es Agustín de Hipona, sabrán que el maestro interior es Cristo. Y que ese maestro interior no solamente educa, sino que también es el médico interior, también sana. Educa y sana. Entonces, y esta voz interior, como este daimon que eh, trasciende, es el que le prohíbe realizar ciertas cosas. Unas cosas, por ejemplo, triviales, pero a veces aquellas cosas que él piensa que es importante, también le prohíbe. ¿Y por qué le prohíbe? Le prohíbe porque sabe que no es el momento de hacerlo, aunque sea importante. Y de ahí lo que surge es la prudencia, ¿no? El saber qué tiempo es conveniente incluso para hacer cosas buenas. Eh, por ejemplo, hay un texto que dice Platón, ¿no? Está en la Apología de Platón, que lo escribe. Lo leo para que escuchen las palabras de Sócrates, ¿no? Bueno, en la pluma de Platón. Dice Sócrates, es preciso que sepáis que esto es lo que Dios me ordena y estoy persuadido de que el mayor bien que ha disfrutado esta ciudad es este servicio continuo que yo rindo a Dios. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el ciudadano del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro ciudadano, es el del alma y de su perfeccionamiento. De eso les hablo, porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud y que es de aquí de donde nacen todas las demás o todos los demás bienes públicos y particulares. Si diciendo estas cosas corrompo a los jóvenes, es preciso que estas máximas sean una ponzoña, porque si se pretende que digo otra cosa, se os engaña o se os impone. Dadme libertad o no me lo haréis. Yo no puedo hacer otra cosa que, aunque hubiera de morir 1000 veces, moriría por transmitir la virtud. ¿Y quién le lleva a transmitir esa virtud? Esta voz interior, esta voz interna. Por tanto, se puede afirmar que Sócrates, dejando a un lado sus propios intereses familiares y las ambiciones políticas, consagra su vida a la formación moral de la juventud. Es decir,
con Sócrates nacería la ética. Sócrates sería el fundador de la ética. Por esta razón va por las calles y plazas de Atenas provocando ocasiones de conversación con quienes quieren escucharle. Porque para Sócrates, la misión de la filosofía es procurar la virtud, dejando a un lado los intereses personales y la búsqueda de las riquezas que tanto interesaba a los sofistas. A Sócrates lo que le interesa es el bien común. Y ese bien común es el cual anuncia, y él lo lleva como fuese una misión profética y de carácter divino, por lo que vale la pena morir 1000 veces. Más que una cuestión de transmisión de conocimientos, es decir, Sócrates, más que pretender transmitir conocimientos, lo que él pretende con su filosofía es transmitir el arte de vivir. El arte de vivir en plenitud y el arte de vivir en la ciudad, con los demás, compartir con los demás. Entonces, más que por hacer filosofía, Sócrates está preocupado por enseñar a filosofar. Yo quiero que tú aprendas a pensar. Eso es lo que va a decir Sócrates, ¿no? Que aprendas a pensar. Y por tanto, Sócrates, entonces, su misión es aquella frase que estaba escrita en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo. ¿No? Eso es lo que estaba escrito ahí en el templo. Hombre, conócete a ti mismo. ¿Y por qué el hombre debe conocerse a sí mismo? Porque es la única manera de que aprenda a obrar bien, aprenda a ver sus limitaciones, pero también sepa cuáles son sus virtudes. Y de esa manera puede actuar de una manera correcta, coherente y con firmeza. Y por tanto él puede ser firme en determinada ocasión y ser suave y actuar con dulzura en otra determinada ocasión. Eso es su perspectiva de Aristóteles, hacer que la gente piense. Y por eso él, por ejemplo, y después lo va a decir Aristóteles, que la única forma de dedicarse a la razón es tratando de ir, si quieren, sí, de ir por encima de las pasiones. No dejarse llevar por las pasiones, porque las pasiones como que matan a la razón. Las pasiones le vuelven animal al hombre y la razón al hombre le vuelve más hombre. Por ejemplo, Jenofonte, en un libro llamado Las Memorias, va a narrar el encuentro que él tiene con Sócrates. Lo que Sócrates le pregunta, le dice Sócrates: oye, Eutidemo, ¿has ido alguna vez a Delfos? Eutidemo contesta: sí. A fe, aún 2 veces, responde. Y entonces Sócrates les dice: ¿has echado de ver entonces grabado en algún sitio sobre el templo aquella frase inmortal, conócete a ti mismo? Eutidemo dice: por supuesto que sí. ¿Qué pasó pues? ¿Que no se te dio nada de la inscripción o que pusiste atención en ella y trataste de examinarte a ti mismo a ver quién eres? Es decir, una vez tú has leído aquello de conócete a ti mismo, ¿qué pasó por ti? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Te preguntaste quién eres? ¿Te interrogaste a ti mismo? Y entonces Eutidemo le dice: desde luego que no. A fe mía, no lo hice. Porque, en fin, eso por lo menos creía que lo que tenía bien sabido, y que a buena hora iba yo a saber otra cosa, ninguna, como ni aún a mí mismo me conociera. Es decir, lo que le está diciendo es: no me pregunté, ¿no?
Es más, me conozco. Y si me hiciera esta pregunta de conócete a ti mismo, ¿verdad? Entonces sería como algo así que estuviese tratando con un desconocido. Y esto, por ejemplo, después, eh, Agustín, en un libro llamado El Maestro, o en Soliloquios, por ejemplo, va a decir que su más grande misión es conocerse a sí mismo y conocer a Dios. ¿Por qué? Porque este Sócrates lo que considera que es lo más importante es conocer a Dios. Eh, un momentito, por favor. Perdonen por el momento de silencio. Entonces, esta es una gran misión, el conocerse a uno mismo, ¿no? Eh, ¿Quién soy? ¿No? Y el para qué vivo, cuál es la misión que debo tener. Entonces, este conócete a ti mismo es la inscripción que domina el frontis del templo de Delfos. Pero a la puerta abajo, ¿verdad? De la puerta hay un pequeño dintel donde también se escribe, recuerda que eres hombre, no te olvides. Y si es recuerda que eres hombre, por tanto, recuerda que eres mortal. No sea que tu soberbia te lleve a considerarte una persona inmortal y por tanto más que los demás. No, recuerda que eres hombre, por tanto mortal, imperfecto, y que la soberbia te puede llevar a concebirte lo que no eres. Y el concebirse lo que no es uno, eso le lleva al fracaso, porque actuaría como un desconocido para sí y para los demás. Y el no conocerse también lleva a vivir en la mentira, porque es no conocer la verdad. Ahora, tenemos hasta acá, vamos en las interpretaciones de Sócrates. ¿Tenemos algún conocimiento histórico de Sócrates? Es decir, ¿Sócrates de verdad existió? Esto los filósofos otra vez lo han discutido, pero lo más probable es que sí, Sócrates sí existió. ¿Y, y por qué sabemos que existió? Por el testimonio no de Platón, sino por el testimonio de otros dos discípulos suyos, por Aristófanes en su libro Las nubes, por ejemplo, donde dice que Sócrates no es un hombre inteligente, que es un tipo que habla y nadie lo entiende, lo cual lleva a decir que sí existió, porque para Platón es el máximo personaje y filósofo que existe, mientras que para Aristófanes no. Y lo cual ha llevado a decir que no es que Sócrates fuese un tipo que no sabía qué decía y que nadie lo entendía, sino que Aristófanes no tenía la capacidad para entender a Sócrates y por tanto lo pinta simplemente como un hombre cualquiera porque no lo entendió. Eh, Esto de aquí nos lleva a decir que Sócrates entonces es un hombre de verdad, un hombre real, ¿no? Eh, Genofonte es historiador, además es soldado, hombre práctico, que describió a Sócrates como un hombre práctico, dador de consejos. En sus obras que escribe, presenta a un Sócrates preocupado
por Atenas, preocupado por los ciudadanos que vivan bien, que sean hombres de virtud. Eh, Eso es lo que tenemos entonces de Sócrates. Ahora, ¿cómo es que educa Sócrates? ¿Cómo es que él se preocupa de la educación de la ciudad de Atenas? Porque él no es un hombre que vaya callado. Él, muchos lo conocen, dicen que él enseña con el método socrático. Y el método socrático es mayormente un diálogo. Es un diálogo que va combinado entre ironía y mayéutica. Es decir, el método socrático en el fondo es una forma de diálogo, donde él hace una serie de preguntas o responde a lo que sus interlocutores se ve obligado a plantearles. No elabora largas demostraciones o argumentos o argumentaciones complicadas para defender sus tesis. Su labor, su misión divina, como él dice, consiste en tratar de sacar fuera la verdad que ya está en la misma persona, la cual ignora poseerla. Por lo cual, Sócrates, al seguir a Pitágoras, piensa que el alma se reencarna y que este alma, antes de reencarnarse, antes de caer en el cuerpo humano, estaría en el mundo de las ideas, en un mundo ideal, y ahí contemplaría todo, y que cuando adquiere un cuerpo este alma, entonces olvidaría todo, y que justamente el alma tiene unas ventanas que serían los sentidos del hombre, ¿no? Los sentidos externos, unas ventanas por donde el alma se asoma al mundo e inicia a recordar aquello que había contemplado en el mundo de las ideas. Entonces, él, para enseñar, por tanto, lo que va a hacer es, a través de un diálogo, hacer recordar aquello que habían contemplado o sacar de lo que está dentro, de lo que conocen, aquellas cosas que él deseaba que lo recordase. ¿En qué consiste esta ironía? Por ejemplo, leamos la República de Platón, donde dice, ¿verdad? Por Hércules. Tenemos a Sócrates otra vez con sus acostumbradas ironías. Esto es, que no sea él quien conteste y que al ser otro el que conteste, tome él la palabra y le refute. Pero, ¿cómo podrías contestar, querido amigo? Dijo Sócrates, quien no sabiendo nada de antemano, acepto que realmente no sabe. Es más razonable que hables tú, ya que tú dices que sabes, mientras que yo pienso que no sé nada. De ahí es de donde nace, ¿verdad? Esto que dice Sócrates, solo sé que nada sé. Y ese solo sé que nada sé es una frase por la cual las interpretaciones que más me gustan es que cuando tú te dedicas al mundo de la filosofía e inicias a interrogarte, inicias a investigar, te das cuenta que todo te desborda y que al final no sabes nada. Y entonces ignoras la mayor parte de cosas. Es decir, el mundo, la realidad te sobrepasa. Y por eso a lo mejor Sócrates decía, solo sé que nada sé. ¿Y eso a qué lleva? A que sigas aprendiendo. Porque el que piensa que lo sabe todo, ha dejado de investigar, ha dejado de leer y ha dejado además de pensar. Por tanto, el proceso socrático consta de una primera parte, este diálogo socrático, el método socrático, que consiste en mostrar una aparente ignorancia sobre el tema a tratar.
Por ejemplo, en el banquete van a tratar de qué es el Eros. Y entonces Sócrates piensa que no sabe nada. Inicia a interrogar, ¿qué piensan ustedes que es el Eros? Pues unos dicen, debe ser un dios. Entonces dice Sócrates, pues si es un dios, entonces ¿qué hace entre los mortales? Entonces viene otro y dice, pues si no es Dios, entonces debe ser un semidios. Entonces Sócrates contesta, si es semidios, entonces tuvo que aparecer. Y entonces, ¿por qué lo tienen los dioses que son eternos? Y poco a poco van descifrando qué puede ser este Eros. Hasta que Diotima dice que Eros sería como un daimon, un mediador entre Dios y los hombres. Esa es la ironía, es decir, Sócrates pregunta y cuando le responden, él pone la dificultad. Después de eso, después de esa ironía, viene la mayéutica. Y la mayéutica es como hacerle, a través de preguntas, que dé a luz nuevas ideas. Por ejemplo, Platón en el Teeteto va a decir, el oficio de partear, tal como yo lo desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, en que asisten al alumbramiento, no a los cuerpos, sino a las almas. La gran ventaja es que me pone en estado de discernir con seguridad si lo que el alma de un joven siente es un fantasma o una quimera o un fruto real. Esa es la ventaja. Porque si otro es que pregunta y el joven contesta, el otro no sabe discernir si es quimera o un fantasma o es la realidad. Por tanto, Sócrates sabe qué es lo que alumbra el otro y no va a parar hasta que alumbre la realidad. Mayéutica en griego significa arte de ayudar a dar a luz. Sócrates y por ironía sitúa en la duda a sus oponentes. Por la mayéutica les hace descubrir poco a poco la verdad, como si ellos mismos la sacasen de su interior. Es decir, como si se diesen a luz o como si diesen a luz a la verdad. Sócrates no impone el diálogo o no impone al diálogo fórmulas prefabricadas. Su objetivo es, una vez creado el desconcierto a través de la ironía en su oponente, que el interlocutor prosiga por su cuenta propia la investigación sobre sí mismo y sobre el bien universal. Es decir, Sócrates lo que quiere hacer a través de las preguntas es descubrir un conocimiento universal. Por eso han dicho muchos filósofos de la ciencia que con Sócrates comienza propiamente la ciencia. ¿Por qué con Sócrates comienza la ciencia? Porque Sócrates piensa que hay un conocimiento universal, que todos los hombres lo conocen, o que para todos los hombres sería lo mismo, porque si el conocimiento no fuese universal, sino relativo a cada ciudad, a cada pueblo, entonces nunca existiría la ciencia, porque todas las cosas cambiarían, mas porque hay un solo conocimiento, entonces la ciencia puede ser universal. Todos podemos llegar al conocimiento de este saber universal. Por tanto, uno de los grandes servicios que Sócrates hace a la cultura es haber salvado contra los sofistas el valor de la ciencia y de la verdad.
la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Es decir, 2 más 2 siempre será 4, aunque no lo queramos. Mientras que para los sofistas, por ejemplo, Protágoras, que es más relativista, dice, por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son por las que son, y de las que no son por las que no son. Y por tanto considera que la mejor arma del hombre es la palabra. Y uno tendría perfecto dominio de la palabra si aún teniendo una pizarra delante de él y siendo blanca, le hace creer al que le está escuchando que esa pizarra no es blanca sino negra. Entonces, si es así, ¿quién es la medida de todas las cosas? El hombre. Porque él, a través de su persuasión, puede hacer creer al otro que incluso lo que no es, es. Y por eso Sócrates también está contra los sofistas. Y por eso es que los ataca. Por ejemplo, Aristóteles, en el libro de la Metafísica, en el libro 12:4, va a decir, al ser Sócrates el primero que tratando de las virtudes morales, intentó buscar unas definiciones universales sobre ellas, intentaba razonar silogísticamente de las cosas, y al principio de los silogismos, que es la esencia misma de las cosas, dos cosas son efectivamente las que hay que atribuir a Sócrates por propio derecho: el principio de la inducción y el de la definición de valor universal. Ambas cosas son el principio de toda ciencia. Es decir, que Sócrates ha llevado a que la verdad es una y que no cambia. Por ejemplo, que la piedra es dura, siempre lo será, por los siglos de los siglos. Y si no es dura, no es piedra. Y esto es lo que llevaría entonces a universalizar la ciencia. Pero ¿en qué consiste las definiciones inductivas que da Sócrates? Para definir un concepto, Sócrates va subrayando a través del diálogo un conjunto de cosas particulares en la que aparece con toda claridad un aspecto común a todos ellos. Esa característica común constituye su contenido permanente. Es decir, hay un concepto universal detrás de todas las palabras. Y con esto habrá que decir que Sócrates ha fundamentado o ha mencionado de alguna manera la verdad en metafísica. Porque en la metafísica la verdad siempre es absoluta. Pero cuando hablamos ya en la actualidad, ¿verdad?, de las ciencias actuales, ahí la verdad es progresiva. Se va descubriendo poco a poco. Y algunos, por ejemplo, como Kuhn o como Popper, hablan de los paradigmas, ¿no?, en las ciencias. Pero en Sócrates todavía no se veía esto. Sócrates va a fundamentar la verdad metafísica. ¿Y qué es la verdad metafísica? Verum est quid est. La verdad es aquello que es. Es decir, si algo es oro, es oro. Y si es plata, es plata. Y si alguien me dice que lo que tiene en las manos porque brilla es oro, pero no es oro, es bronce, entonces no ha sido aquello que es, sino otra cosa. Y ha habido un engaño por tanto. Ahora, todo este conocimiento, toda esta forma de avanzar y conocer, ¿para qué? ¿De qué sirve? Pues para el buen vivir. Es decir, para llevar una vida ética, para que el etos sea pleno.
todo lo que tú, ¿para qué sirve la filosofía? Para ser feliz. Les había citado en la clase pasada una frase de San Agustín. Es decir, ¿para qué hacer filosofía? Para ser feliz. Por ejemplo, Platón en el Protágoras, en el número 345 y 358, va a decir, por mi parte estoy bien convencido de que entre todos los sabios no se encontraría ni uno solo dispuesto a creer que nunca ningún hombre se engaña voluntariamente y hace con todo su querer cosas malas y vergonzosas. Ellos saben que lo hacen muy a pesar. Si pues lo agradable es bueno, nadie sabiendo o pensando que otra acción es mejor que la que él realiza y que es posible, querrá hacer lo que lleva a cabo, siendo así que puede obrar mejor y dejarse vencer es pura ignorancia, mientras que es de vencer el sabio. Dicho con esto, dicho en otras palabras, Sócrates piensa que los seres humanos cuando obramos mal porque somos ignorantes. Y cuando obramos bien porque somos sabios, porque conocemos. De ahí que en el siglo de las luces, en el siglo XVII, ¿verdad? Van a tener como frase el sapere aude, ¿no? El atrévete a pensar por ti mismo. Porque pensaban también que una vez el hombre llegaría a conocer de manera perfecta las cosas, el hombre ya no haría cosas malas, obraría con rectitud, obraría de una manera ética. Y de ahí que Kant, cuando escribe un artículo que se llama La paz universal, lo que él va narrando ahí, que lo que se debe procurar es la educación de todos los hombres. Porque es la única manera de que una ciudad obre de manera buena y educada. Porque han sido así educados. Pero después nos hemos dado cuenta que no es así. Y por eso que ahí cae, por ejemplo, en la época contemporánea el cientificismo. Y se pasa de alguna manera al agnosticismo. Porque pensaban que lo que libraría al hombre es su razón, racionalismo. Es la ciencia, cientificismo. Pero llegada a la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta que los que más conocían fueron los que hicieron las bombas atómicas. Y entonces eso inició a desalentar. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la ciencia o el conocimiento, la técnica, no lleva solamente a lograr de manera plena al hombre, sino también en que mientras más conoce y se dedica al mal, puede hacer mayor daño. Entonces, desde esa perspectiva, la ciencia como tal no es el término al que Sócrates quiere llegar. El saber es condición necesaria para la recta conducta moral, no solo como medio de purificación y perfección humana, a la manera de los pitagóricos, sino que porque el saber está tan unido al bien que casi se confunde. Es decir, entre saber y bien casi se identifican. El hombre, si obra como tal, debe practicar conscientemente el bien y la virtud. Debe saber lo que hace. De lo contrario, no está obrando de manera correcta. Pero, ¿cómo practicar el bien y la virtud si no se conoce? Esa es la pregunta que le van a hacer a Sócrates.
¿Cómo? ¿Cómo practico la virtud si no lo conozco? Este es el interés de la ciencia socrática. No se preocupa de definiciones de cosas o fenómenos naturales, ni de conceptos físicos, sino de conceptos morales y valores humanos. Para él, así como para los mejores artesanos, son los que mejor conocen las cosas de su oficio. Así los mejores hombres son los más sabios. Entonces el saber lleva indefinidamente al bien. Sócrates supone que nadie hace el mal a sabiendas, sino que lo hace porque es ignorante, porque lo ignora. Por tanto, piensa que la voluntad no puede querer el mal como tal. Siempre busca el bien. Si alguna vez elige el mal, es porque se le presenta como bien. Por eso la ciencia da siempre como fruto la virtud. La doctrina que identifica la virtud con el saber se llama intelectualismo moral. En resumen, sabiduría, virtud y felicidad son indispensables y se implican mutuamente. De tal manera que todo hombre que quiera ser feliz tendrá que tener sabiduría, virtud y felicidad. De lo contrario, no podría llevar una vida buena, una vida noble. Si es así, entonces, todos estamos llamados a llevar una vida de virtud. Y esa virtud se da dentro del conocimiento. Y es la única manera de llevar, si quieren, una vida buena. Ahora, además de esto, Sócrates, ¿qué piensa de Dios y del alma? Jenofonte en las memorias va a decir que Sócrates ha hablado y que ha dicho: nunca he podido convencerme de que el alma, hasta que permanece en un cuerpo mortal, vivía, y cuando se separaba de él, muere. Por el contrario, creo que cuando la inteligencia sincera y pura se separa del cuerpo, entonces la razón quiere que sea más intelectual que nunca. Ese Dios que dirige y mantiene en orden el mundo solo es visible por las obras que realiza, pero invisible en lo que establece en su concierto interior. Es decir, lo que está diciendo aquí Sócrates es que nosotros, ¿verdad? No solamente tenemos un alma, es verdad que él cree en la reencarnación, pero que ese alma es justamente el hombre. En Sócrates, ¿el hombre qué es? Pues en Sócrates el hombre es su alma. ¿El cuerpo qué viene a ser? Pues el cuerpo viene a ser como una especie de cárcel para el alma. Y entonces el hombre lo que tiene que saber de alguna manera es someter por medio del alma al cuerpo. Ahora, si Sócrates habla de la felicidad como una forma de vida, la pregunta es, ¿Sócrates ya concebía la felicidad como ir más allá de esta vida terrena? Es decir, Sócrates ya concibe una felicidad no terrena y por tanto una felicidad ya libre de todo sufrimiento. No puede afirmarse prudentemente una respuesta positiva del autor. Lo que sí parece cierto es que Sócrates
entrevé una cierta vida ultraterrena a partir de dos verdades admitidas por él: la inmortalidad del alma y el concepto de Dios. Es decir, Sócrates ya logra concebir una vida más allá de esta tierra, pues pareciese que sí. Y justamente por eso habla de inmortalidad del alma. Además, por ejemplo, citando a autores posteriores a Sócrates, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que muchos filósofos después consideraban al hombre solamente su alma. Y por tanto, la materia es aquello que esclaviza al alma. Uno a veces dice, hoy sí tengo que hacer dieta. Eso lo concibe el alma. Pero el cuerpo no tarda en pedir su alimento y en querer hacer lo que a él le conviene. Entonces, lo que sí, la inmortalidad del alma en Sócrates es algo expresado continuamente en sus diálogos. El alma sobrevive al cuerpo con capacidad más perfecta que lo que posee en esta vida. Su idea de Dios no llega a la perfección que más tarde aporta el cristianismo, pero se acerca a esta idea. No admite que los dioses intervengan en todos los asuntos humanos, mezclándose con ellos y salpicándose de las mismas pasiones que los mortales. Esta idea es causa de la acusación de impiedad por parte de sus contemporáneos. Es decir, lo que Sócrates va a pensar es que Dios, o los dioses, pero más Sócrates se piensa que es monoteísta ya y llegó por la razón. Dios no puede tener los vicios de los humanos. Si es Dios, tiene que ser superior. A esto de acá, por ejemplo, Sócrates hablando en la República, bueno, escribe Platón, pero lo hace hablar a Sócrates. Llega un momento en que llega a preguntarse cuál es la forma de poder llevar adelante al alma sin que el alma caiga. Porque si el alma cae, el hombre está fracasado. Tendría otra vez que tomar cuerpo, mientras que la filosofía ayudaría a liberarla, pero más no si no es que logra someter las pasiones con la razón. Por ejemplo, Sócrates imagina a un hombre justo, totalmente justo, y dice que este hombre justo sería abofeteado y castigado, pero que jamás devolvería insulto, ni siquiera hablaría, permanecería mudo, porque solamente él es justo. Desde esta perspectiva hay que decir, ¿verdad?, que algunos como Atenágoras, otra vez lo voy a decir, o por ejemplo Carraner, van a decir que también los filósofos a través de su pensamiento ya trataban, si quieren, de profetizar la llegada de Dios. Aunque hay otros que dicen que los griegos jamás se lo imaginaban, ¿no? Y es lo más probable, que nunca se lo imaginaban, pero que lo que sí imaginaban es encontrar a un hombre totalmente justo. Es tan justo que ni siquiera abre la boca, ni siquiera eso. Y entonces, eso sería la vida, ¿no? La vida del filósofo Sócrates. Si es así, para ir
redondeando el tema, lo que estamos tratando, diríamos que primero, Sócrates es el primero que se pone a pensar sobre el ser humano, sobre el hombre. Ha dejado ya de pensar en la naturaleza, en buscar un principio, un arjé, y se ha puesto a pensar sobre el ser humano. ¿Y por qué se ha puesto a pensar sobre el ser humano? Por tanto, y por tanto en una antropología. Porque se ha dado cuenta que ese ser humano quiere ser feliz y muchas veces no puede. Y por tanto, él les ofrece una salida de felicidad. Y esa salida es siendo virtuoso. Es decir, la filosofía, ¿para qué está? Para hacerme feliz. Si no me hace feliz, esa filosofía no es buena. Esa forma de pensar no es buena. Por tanto, debo de cambiar de rumbo. Debo de cambiar de camino. Es decir, debo volver a empezar. A esto lo llaman conversión filosófica. Y hay muchos que leyendo libros de filósofos han tenido su conversión filosófica. Por ejemplo, Agustín de Hipona piensa que el filósofo es también un hombre casto porque no se deja llevar por las pasiones. Pero él se da cuenta que a sus 17 años se había enamorado y él dice que es bonito amar y ser amado. Y entonces va a decir, por ejemplo, cuando lee el Hortensio de Cicerón, y al darse cuenta que la castidad lleva a la sabiduría, dice, Señor, he visto esto y he visto que todo esto trasciende y es lo que deseo y eso es lo que anhelo. Concédeme la castidad, pero no ahora. Y entonces ven esta conversión como filosófica, pero que todavía no tiene la gracia para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, desde esa perspectiva, hay que decir que ya Sócrates buscaba esa vida buena, esa vida ética, ¿no? Y la ética sobre todo en la virtud. Y sobre todo en las virtudes fundamentales, ¿no? En la prudencia, en la templanza, en la justicia y en la fortaleza. Si la vida está enraigada acá, después ya lo desarrollará más eh, Aristóteles, pero en Sócrates, si uno logra fundamentar su vida en estas cuatro virtudes, pues llevaría una vida buena. Su vida comenzaría a dar un cambio. De ahí que los filósofos siempre buscan esa conversión, si quieren, filosófica, el de tratar de llevar una vida buena dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, los epicúreos, ¿no? Ellos, a pesar de que dicen que la felicidad es el placer, pero saben que ni con exceso ni con defecto, sino en su justo medio. Ya faltando unos 10 minutos para que termine esta sesión, no sé si algunos tenga alguna pregunta que no les ha quedado claro. A lo mejor estoy siendo muy abstracto, ¿no? Entonces, quisiera saber. Si hay alguna pregunta, hágamelo saber.
formulan sus preguntas o hacen alguna, eh, detrás de a quien forma a Sócrates, y la próxima lo vamos a ver, es a Platón. Y de Platón vamos a llevar dos, dos secciones, es decir, dos clases. La primera parte nos vamos a centrar en el eidos, en la teoría de las ideas, y por tanto ahí vamos a fundamentar la metafísica y de alguna forma también la metafísica cristiana, porque recuerden que Agustín y Orígenes y Agustín y muchos otros filósofos son neoplatónicos. Y después vamos a ver Aristóteles, ¿no? O antes de esto, vamos a ver, en la otra sesión vamos a ver de Platón, vamos a ver también su ética. Y de alguna forma la política, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pensaban de la sociedad. No sé si hasta eso será para la próxima. Hoy estamos en Sócrates, estamos viendo así de rápido, ¿no? No sé si alguno tenga alguna pregunta. Yo tengo una, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Dígame. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho perfectamente. Ok. Está relacionada con algo de la clase anterior. Eh, Está relacionada con la parte de los 4 argumentos de Zenón. Hay una parte que dice, el corredor más lento nunca será adelantado por el más rápido, pues es necesario que antes llegue el perseguidor al punto de donde partió el perseguido. Eh, a mi entender, es un tanto difícil, a mi entender lógico, no sé si lo puede explicar mejor qué es lo que quiso decir. Sí, mira, a esto de acá para entenderlo, decir, lo voy a explicar con Husserl. Husserl, el maestro de Husserl es cuando inician a ver los números. Cuando uno se pregunta, por ejemplo, de los números ¿qué son? ¿Son realidades? ¿Existen de manera real? ¿O existen simplemente de manera psicológica y es la manera de ver el mundo? ¿O son cosas tan extrañas? Es decir, ¿el uno y el 2 se relacionan? Y la respuesta que han tratado de dar, por ejemplo, un profesor de la Sorbona, Rafael Ferber, dice que no se relaciona el uno y el 2. ¿Por qué? Porque del uno al 2 hay un número infinito. Tienes un uno. Después del uno sigue 1.1, 1.1.1 y así. Y nunca llegarías al 2, ¿no? Vienen todos los decimales, que son miles de millones de decimales. Y así entonces con el 1 nos iríamos pues hasta el infinito. Igual con el 2. Si entonces los números no están relacionados y que simplemente nosotros los relacionamos porque contamos de manera práctica, pero más no ellos mismos. Entonces, aquello de Zenón, dicho ya desde manera contemporánea, es decir, sería igual también los paralelos. De tal manera que de un paralelo al otro paralelo siempre avanzaría algo más y nunca se dejaría coger porque serían como distintos paralelos. No vaya pensando usted, decir, si tú le inicias a pensar más como una cuestión de práctica, de que hay aquí un paralelo, pues claro que voy a llegar al otro, ¿no? Y lo atrapa, y lo atraparía rápido. No, no están, no están pensando en eso, están pensando ellos en una cuestión distinta. Están pensando mayormente en paralelos infinitos. Y entonces, si son paralelos infinitos, jamás llegarían a alcanzarlo, nunca. Por ejemplo,
Otra de las cosas para meterse aquí en este mundo griego, las cosas perfectas en los griegos siempre son infinitos. Por ejemplo, el círculo es la figura perfecta. Y del círculo sacamos el radio, y ahí está el valor de pi. Y pi es infinito, es 1.14 y verdad hasta el infinito. Y uno dice, pero ¿por qué puede ser infinito? Si simplemente es la medida de radio de algo, es decir, lo mido y ya. Y dicen, no, no es infinito porque es perfecto. Entonces, de ahí, por ejemplo, el número de la belleza, el número phi, la F, ¿verdad? Phi en griego, también es infinito. Y esto después sirve para los cristianos también para concebir a Dios como infinito. Y eso es lo que Agustín dice que va a tardar en encontrarlo. Ponte a pensar. Hay una frase que dice, por ejemplo, ¿cuál es la medida del amor? Y cuando se responde que el amor, la medida del amor es el amor sin medida, ese amor sin medida es que no lo puedes medir, que es algo infinito. Y por tanto que al corazón del hombre no lo sacia nada finito. Si yo quiero saciar mi amor en una persona humana, no lo puedo saciar, porque esa persona es finita. Y la única forma de saciar mi amor sería en algo totalmente infinito, y ese infinito sería Dios. De ahí que en las confesiones 1:1, por ejemplo, se diga, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Desde ahí que Soren Kierkegaard, por ahí con los mismos filósofos, diga que lo único seguro es el infinito. Entonces, desde esta perspectiva, lo piensan en este sentido. Y por eso, por ejemplo, cuando se concibe a Dios como el uno, también se considera como el que es infinito indivisible. Entonces, se concibe así, jamás se alcanzaría, nunca. Pero eso solamente de manera racional, porque en la manera práctica, pues pones a una tortuga delante y lo pones a cualquiera detrás y sé que lo atraparía, ¿verdad? De manera práctica. Por eso, esto es más que pensar de manera práctica, están pensando de manera especulativa. Ok, lo entiendo, gracias, muy amable, gracias. Ya, ahí dice, disculpe, ¿qué filósofo le habló a su hijo de la cabeza y el cuello? No era su hijo, era su hija, era Píndaros, se casaba su hija. Y entonces cuando su hija se casaba, él se acerca y le dice, hija, no olvides que tu esposo, el esposo es la cabeza, eso no lo olvides, llévalo siempre presente, pero también no lo olvides que tú eres el cuello, la esposa es el cuello, y la cabeza se mueve a donde el cuello lo mueve. Y de ahí, esto lo ha relacionado, hay estudios posteriores que han relacionado, por ejemplo, de que el esposo siempre consulta a la esposa para hacer las cosas. Es decir, y algunos de manera más, vamos a decirlo así, coloquial, le dicen muchas veces a sus esposas la jefa, ¿no? Porque en el fondo ella es la que marca, él, la que dice, ¿verdad? Y mientras que el esposo cumpliría el rol más de seguridad, ¿no? Del que piensa, el que es más frío, más calculador, y la mujer más pasional, ¿no? Entonces, pero es interpretaciones posteriores, pero el hecho es eso de Píndaro, ¿no? En Sócrates hay 4 virtudes, ¿no? Lo que pregunta Gisela. Una es la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia.
¿no? Y la justicia. Después lo desarrollarán. Y recuerde lo que sobre estas 4 virtudes la ética está fundamentada, incluso la ética actual, ¿no? Y a veces cuando no somos prudentes, nos va mal. Y cuando nos falta fortaleza, también. Y cuando no avanzamos en la templanza, tampoco nos va muy bien. Y todo, si se logra equilibrar estas 3, al final se logra alcanzar la justicia. Y hay varios tipos de justicia, pero eso ya lo posteó, la única, la de Aristóteles es, ¿verdad? La definición es que dar a cada quien lo que le corresponde. Una vez escuché que Sócrates consideraba la vida como una enfermedad. No es la vida misma. Aquí hay que decir, cuando uno lee al filósofo, tiene que saber entender. La vida para Aristóteles, para Sócrates, la vida es propio del alma y el alma es inmortal. Por tanto, el alma lo que tiende es a despegarse, desprenderse del cuerpo, porque el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, el alma tratar de que ese cuerpo obre correctamente para poder ascender. Lo que sí es una enfermedad es a veces cuando el cuerpo somete al alma. Y entonces nos vemos sometidos en las pasiones bajas. Decía un profesor de filosofía que nos domina los instintos bajos, los países bajos, decía él, ¿no? Entonces, claro, esta vida del hombre vulgar, del común, es una vida enfermiza. Desde esa perspectiva, considera la vida una enfermedad. No en tanto vida, sino en cuanto decir, dicho de otra manera, cuando al cuerpo lo que da vida es el alma, pero cuando este cuerpo ha logrado tomar esa vida y someter al alma, de tal manera que, por ejemplo, no tengo la prudencia, no tengo la templanza, es decir, no me controlo, dicho de otra forma, no me controlo en las comidas, por ejemplo. Hoy sabemos, por ejemplo, que el coronavirus, la COVID, por ejemplo, es peligroso, la obesidad. Pero me dejo llevar por la ansiedad, el estrés y comienzo a engordar. Y sé que es malo, pero no puedo controlarme. ¿Quién ha dominado en mí? Mi cuerpo. Y por tanto, ¿qué me está haciendo llevar? Una vida enfermiza. Cuando me cuentan algo, me dicen algo en secreto, y por prudencia debo callar, pero he hablado. Y ese hablar, ¿a qué me ha llevado? A meterme en problemas. Y al meterme en problemas, ¿qué estoy llevando? Estoy llevando una vida enfermiza. ¿Por qué? Porque no sé someter mi cuerpo. No sé someter mi curiosidad. Y por eso, por ejemplo, estos filósofos, la curiosidad, lo ven como algo malo y perverso. Porque la curiosidad te lleva al mundo que no conoces. Y por tanto te lleva al mundo desconocido, a caer. ¿Qué puede haber más allá de? Y eso de ahí, el preguntarse y entrar en un mundo desconocido, hace muchas veces que enfermemos al alma a través de nuestro cuerpo. Y entonces, desde esa perspectiva, no llevaríamos una vida tan saludable, ¿no? Por eso el filósofo está llamado a llevar una vida saludable. Ahora, la herejía, sí, mira, a partir de acá recuerden que todo esto comienza que el cuerpo es una cárcel del alma. Comienza con Pitágoras. Lo seguirá después Platón, lo seguirá Sócrates, Plotino, todos estos tipos. Los únicos que dicen ya que el cuerpo no es malo, que no es cárcel, sino que también es creación de Dios, es el cristianismo. Y es más, el cuerpo es materia y recuerden que los griegos y toda la gente antigua ven que la materia es mala. Y por eso, por ejemplo, ellos dividen entre artes serviles y artes liberales.
Las artes serviles son los que se basan en la materia. Por ejemplo, un ingeniero sería un arte, ser ingeniero sería un arte servil. Más el ser filósofo, matemático, ¿verdad? No, sería un arte liberal. O la música, por ejemplo, está dentro de las artes liberales. Más no la matemática aplicada a la ingeniería, ¿no? De ahí que dicen los historiadores que para que surja la ciencia tuvo que antes ser el cristianismo, y por eso la ciencia surge en el seno de la iglesia. Por eso las primeras universidades lo funda la iglesia, lo funda el Papa. Los griegos no pudieron hacer esto por la concepción que tenían, ¿no? El desprecio a la materia. La última dice, Tales de Mileto, porque afirmó, las cosas más difíciles es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Eso es verdad. Lo más difícil es conocernos a nosotros mismos. Y la forma ya para el que llega a conocerse mejor es Agustín. Yo lo tengo una profunda admiración a él. Es más, me he especializado un poco en él, así que... Y él dice que la única forma de conocernos a nosotros mismos es la humildad. Y lo único que nos va a salvar a nosotros es la humildad. Y cuando los filósofos se ponen a pensarse sobre uno mismo, y a veces de la vida trivial que a veces nos dejamos llevar, por ejemplo, amamos a la otra persona y a veces lo hacemos sufrir. Lo hacemos sufrir amándola. Y cuando uno ama de verdad, no quiere que el ser amado sufra, sino que sea feliz porque lo ama. Pero a pesar de eso lo hacemos sufrir. Cuando trata de describir esto, Pascal va a decir que somos unos tristes gusanos de estiércol. Porque no somos coherentes, no podemos mantenernos en esa opción fundamental, ¿no? Entonces Agustín va a decir humildad y servicio. Por eso es el que ama, sirve. Y el que ama es humilde. El que ama no se cree más que el amado. Y hablar mal del otro es muy fácil. Y eso algunos hacen el ejercicio de poner a uno delante y le dicen, digan sus virtudes. Dicen pocas virtudes, ¿no? Cuando hacen comunidades, a veces comunidades cristianas, no, digan sus virtudes. De fulano y tal, dicen pues una, dos, ¿no? Después no les surge más. Digan sus defectos. Los defectos nacen a miles, ¿no? Y a lo mejor sea porque, no porque él sea malo, sino que porque en un telón blanco basta un punto negro para que sobresalga. No es que haya tanta maldad en el mundo, pero basta un punto negro para que eso se deje ver, ¿no? Y hay que tratar de controlar la lengua, ¿no? Porque a veces nos lleva a hablar mal de los demás. Para terminar, Sócrates decía, cuando su discípulo una vez se acerca y le dice, maestro, tengo algo que contarte. Y le dice, eso que me vas a contar es importante. Y además, si es importante, me instruye. Y además de instruirme, me va a ayudar. Dice, si no tiene ninguna de esas características, por favor, no me lo cuentes. No me lo cuentes. También se cuenta de Sócrates que fue muy austero, que entró una vez al mercado y ustedes saben que él andaba descalzo. Y entró por la puerta principal, decía, esto no lo necesito, esto no lo necesito, esto tampoco. Y salió del mercado diciendo que no necesitaba nada. Y termina diciendo, el hombre es más feliz cuando necesita menos que cuando necesita más. Desde esa perspectiva, el hombre austero sería más feliz que el hombre que tiene. El que se abriga con una frazada sería más feliz que el que se abriga con dos, ¿no? Entonces, desde ahí la austeridad. De ahí, por ejemplo, un poco ya Ambrosio va a decir que el cristiano no puede tener algo que le sobre. Si tú tienes en tu closet dos zapatos, hay uno que te sobre. De dos pares de zapatos, hay uno que te sobre. Y eso que te sobre es del pobre, ¿no? Y Jesús va a decir que si alguien te pide verdad, algo que le des,
Si te acompañas, que lo acompañes el doble. Si te pide la capa, hasta el manto debes dar. Desde esta perspectiva, este pensamiento va unido, ¿no? Ya ha pasado a 9:42. Creo que por hoy lo dejamos. Para la próxima, alisten sus preguntas y seguimos dialogando. Si ustedes de las separatas que les he mandado leer les resulta un poco no tan atrayente, a lo mejor sería bueno que comiencen a leer, aunque sea novela, pero es una novela filosófica, El mundo de Sofía, que les va a ayudar mucho. Muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho y que Dios les proteja.